luchando ardientemente por la fe. 540404. Predicado el domingo por la mañana, 4 de abril de 1954 en la escuela secundaria masculina de Louisville, Kentucky, 1 hora y 24 minutos. Buenos días, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta mañana, viéndolos a todos tan frescos y bien vestidos en esta hermosa mañana de primavera navideña. Incluso los pájaros cantan de maravilla. Me quedé asombrado cuando entré a escuchar al hermano. He oído hablar de él y me dio unos discos que me enviaron esta semana. Y ahora, escuchar el evangelio predicado en el lenguaje de los pájaros. Bueno, quizá eso es lo que hacen los pájaros cuando cantan así, predicándonos el evangelio. Se decía que el pequeño petirrojo, al que representaba allí, el pequeño petirrojo dijo, me pregunto por qué esos seres humanos andan tan desanimados, y parecen tan egoístas. Y añadió, me pregunto si no tendrán un Padre Celestial que los cuide como nosotros, los petirrojos. Así que, quizás sea eso. ¿Nunca han oído hablar de alguien con presión arterial alta? ¿Los viste alguna vez con muletas yendo al hospital para ser operados? No. Tienen un Padre Celestial. Él los cuida y vela por ellos. Pero nosotros sabemos más que ellos, ¿sabes? Así que tenemos que ser descuartizados, masacrados, con todo tipo de enfermedades, y pelear y discutir entre nosotros. Así somos. Ahora, al escuchar esto, nuestro hermano, sobre esas aves como esas, ese es un don espiritual. Intenta imitarlo una vez, a ver qué tal te va. Dios se lo ha dado a los hermanos. Escuché a un joven cantar esa canción, rendido, Señor, a ti. Y como ese hermano Caubles, sentado allí, me dijo que acababa de convertirse de los clubes nocturnos, él y su esposa. Y como ese canto. Intenta imitarlo. Es un don que viene de Dios. Ahora bien, el don estaba en él cuando nació. El don estaba en el otro hombre cuando nació, pero para que lo usen es lo que va. Cada hombre tendrá que responder por su talento. Dios da talentos a los hombres. Tienen que usarlos. Algunos pueden predicar como un loco, y otros cosas diferentes. Pero Dios requiere estos talentos. Y estoy muy agradecido de saber que estos dos hermanos aquí presentes han entregado sus talentos, que podrían estar aquí en clubes nocturnos y en cualquier otra cosa, usándolos. Pero los entregaron al Señor Jesucristo para ganar almas. Y estoy feliz por eso esta mañana. Hermanos míos, que el Señor los bendiga siempre. 3. El hermano menor aquí, el líder del canto, el hermano Caubles, muchos de los demás aquí, Dios les ha dado talento. Quizás digan, bueno, hermano Branham, él no me ha dado nada. Quizás no lo sepan, quizás simplemente intenten algo. Quizás nunca hayan salido a testificarle a alguien. Inténtenlo. No todos pueden hacerlo. Quizás no puedan, otra cosa que podrían hacer. Hay algo que pueden hacer y presentarle a Dios. Pero ahora, lo que tienen que hacer es hacer lo que los hermanos que cantan el canto. Rendirse. El hombre que puede silbar e imitar a todos los pájaros que he escuchado, bueno, ese hombre se rindió a ello, se rindió a ello. El hombre que podía cantar, se rindió a ello, se rindió a ello. Ahora bien, por estas cosas aquí, el evangelio y la manifestación de visiones, simplemente me rindo y me entrego a ello. Eso es lo que lo hace, no soy yo, es él. Y es algo que no se puede evitar. El hombre no puede evitarlo porque nació para silbar como los pájaros. Pues, simplemente, nació así. El hombre que cantaba era igual. Y tener visiones es tan común para mí como para ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir? En resumen, es para la edificación de la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. 4. Ahora, quiero agradecerles a todos de nuevo. Primero, quiero decirle al hermano Caubles que, dado el servicio de clausura de esta mañana, el servicio del hermano Caubles, pensé que no llegaría a tiempo. Empecé a predicar en el tabernáculo hace un rato y prefería, simplemente me quedaba demasiado tiempo. Y luego, para llegar rápido al servicio, tengo el día completo hoy. Y luego tengo que empezar en Shreveport, Luisiana, en el auditorio municipal de la ciudad. Creo que tiene capacidad para unas 7,000 personas. Y si alguno de ustedes vive por allí la semana que viene, vengan. Nos encantaría tenerlos. Y luego, de allí, a Denver, Colorado, donde los empresarios cristianos lo patrocinan en el auditorio municipal. Creo que una noche tiene capacidad para 7 u 8,000 personas. Y luego vamos de allí a Edmonton, Alberta, Grande Prairie, Dawson Creek, por toda la Columbia Británica. Luego regresamos a Estados Unidos otra vez, en junio o julio, solo para algunas reuniones aquí.
Una en el campamento metodista de Cedar Lake. Otra en Des Moines, Iowa, los días 18, 19 y 20. Esa es la convención estándar de la Biblia abierta. 3 días de campaña de sanidad, para ustedes que viven cerca de allí. Y luego al noroeste del Pacífico, cerca de Seattle, Washington, para unos 10 días de campaña de sanidad, inmediatamente después del campamento ministerial del Evangelio completo del Pacífico Noroeste, que cubre todo el Pacífico Noroeste. Se reúnen allí. Y luego supongo que tendremos una reunión de despedida, como de costumbre, en la ciudad de Nueva York justo antes de ir al extranjero. Oren por nosotros. Y estamos muy agradecidos por la cooperación de todos y cada uno de ustedes. 5. Ahora bien, en estas reuniones necesitamos recursos económicos para seguir adelante. Nunca se lo he mencionado. Nunca he oído hablar de recursos económicos, pero supongo que todo está bajo control. ¡Qué bien! Si no es así, pues esta noche me dan una ofrenda de amor. Lo que falte, bueno, podemos compensarlo. Y tratamos de mantenerlo libre de recursos económicos. Así es. Todo, tratamos de que sea lo más libre posible de mendigos. Nunca lo he hecho, y confío en Dios que nunca tendré que hacerlo. Y simplemente salgo y pasamos la colecta. Y cada centavo que se da va para la gloria de Dios, según mi leal saber y entender. Y Dios lo sabe. Y vine al mundo sin nada. Regresaré de la misma manera. Solo lo que envíe por delante a la gloria es lo que contará en ese día. Y eso es para todos y cada uno de ustedes. Y ahora, que el Señor los bendiga. El hermano Kaub les mencionó esta mañana contar la historia de una vida. Crecí aquí. Casi todos ustedes conocen la historia de la vida, y demás es un poco tarde. 25 minutos, el tiempo que tengo. Y quizás no pude hacerlo en tanto tiempo. Así que, si me disculpan, y no piensen que intentábamos decir algo diferente, pero en 25 minutos de una historia de vida completa, uno solo toca los puntos clave. 6. Así que, espero y confío en Dios que muy pronto, desde anoche, lo he tenido muy presente, tengo en mi poder, o donde pueda conseguirla en cualquier momento, una carpa con capacidad para 15.000 personas, con todos los asientos y todo. Me gustaría instalarla, ya sea a las afueras de Louisville, entre Jeff y New Albany, y quedarme allí unos 2 meses, en algún momento, en una reunión tradicional. Celebrar servicios de sanidad todos los miércoles y domingos, o algo así, durante la semana. Simplemente predicar el Evangelio, casar, enterrar y bautizar. Simplemente pasar un tiempo glorioso en el Señor, y hacer todo lo posible por el reino. Y después de regresar del extranjero, quizás, gran parte de mi ministerio se dedique a eso. Ya que creo que aquí, en Estados Unidos, todos, no todos, pero casi todos los que siguen el Evangelio completo y quienes creen en estas cosas, lo han oído y lo creen. A veces pienso, tomándome un tiempo, a los estadounidenses se les enseña de forma diferente a los que viven en el extranjero. Nos enseñan que hay que imponer las manos a los enfermos para que se recuperen. Mientras la mente esté así, nada más que eso lo solucionará. Así es. Siempre es algo que sirve de punto de contacto. Y pensé en tener algunas reuniones donde simplemente impusiera las manos a los enfermos y orara por ellos, no el poder del discernimiento. 7. Sin embargo, como mencionó el hermano Kaubles, esta ha sido una semana tranquila para mí. He estado aquí, en casa. Y temprano por la mañana, me levanto antes de que llegue la gente, y demás y ahora, cuando no estoy, me quedo allí para ayudar a la gente, o hago lo que puedo, cuando no hay reuniones, pero me escapo, porque el espíritu siempre está cerca cuando hay reuniones. Me pongo a hablar con alguien. Y muchas veces descubro cosas que ni siquiera quiero saber, especialmente entre amigos. Y ahora esto es simplemente, supongo que todos somos gente de casa. La iglesia del hermano Kaubles y algunos del tabernáculo son los que se han reunido aquí esta mañana. Quizás algún forastero que viene de algún otro lugar de vez en cuando. Pero, en esto, he hablado con muchos amigos a quienes he considerado y amado con todo mi corazón. Y esa unción me impactó, y yo estaba hablando con ese amigo. Y decían que eran tus amigos, y enseguida veías que no lo eran. Y eso me da una sensación extraña, aunque simplemente sigo adelante e intento olvidarlo. Pero recuerda que sabes cuál es la verdad. Eso es todo. Ahí está. Y simplemente no me gusta hacer eso. Quiero pensar lo mejor de todos, amarlos, que todos me amen. Que cuando me acerque a esa persona, quizás para orar por ella o algo, no haya ningún obstáculo. Simplemente entro con plena seguridad en mi corazón. Amo a Dios, oro por esa persona y obtengo un resultado.
Porque, si sabes que algo te está impidiendo, y conoces una verdad sólida y real revelada por Dios, entonces eso te impide orar por esa persona. Así es. Así que es mejor que no lo haga. Así que, durante las reuniones, me mantengo alejado, salgo al bosque, llevo mi Biblia, y demás salgo a leer, a orar y a hacer algo hasta que empiezan los servicios. Por la noche, mi hijo y el hermano Caubles vienen. Reparten tarjetas de oración. Y luego, yo voy, y Billy se queda por aquí, donde algunos llegan tarde, para que les den una tarjeta de oración. Y el señor McSpadden, creo que no está aquí esta mañana. Suele sentarse aquí. Él y yo venimos juntos por la noche, desde el mercado McSpadden en Jeffersonville. Solemos reunirnos por la noche. Somos muy amigos. Así que, iba en mi vieja camioneta a recogerlo y nos reuníamos. Después del servicio, salíamos y nos reuníamos aquí, débiles, cansados y agotados. A veces, cuando iba a casa, la familia tenía que aguantarme un par de horas allí. Y solo quienes saben qué son esas cosas, ustedes, quiero que amen a mi familia. Si no me aman, ámenlos. Porque sin duda merecen tener que aguantarme después de esos servicios. Quizás no entiendan por qué suceden esas cosas. Dicen, bueno, hermano Branham, ¿qué efecto tendría eso? No puedo decírselo. Simplemente no lo sé. Lo único que sé es que sí. Eso es todo. Es como si dijéramos, tomemos, por ejemplo, a casi todos los hombres en el ámbito espiritual, como poetas, autores, y demás, siempre se les considera un poco nerviosos, o neuróticos psíquicos, o algo así. Lamento haber dicho eso hace unos momentos. El señor McSpadden está sentado aquí atrás. El joven agachó la cabeza y vi a la señora McSpadden. Y él está sentado allí ahora. 10 y ahora, por ejemplo, Stephen Foster, muchos de ustedes lo recuerdan, escribió la vieja, una de las, denle a Estados Unidos su mejor canción popular. Old Kentucky Home. Ese es el emblema nacional, ¿verdad? Así es. Es la canción más grandiosa. Oh, algunos habitantes de Kentucky deberían decir amén en alguna parte. Old Kentucky Home. Les digo, es famoso en todas partes. Y estuve aquí hace poco, en el viejo Kentucky Home. Una pequeña enfermera aquí en la ciudad, está aquí, en el hospital St. Joseph's, y era buena amiga mía. Mi esposa y todos nosotros fuimos a ver el Old Kentucky Home. Estaba inclinado sobre ese pequeño escritorio donde Stephen Foster recibió la inspiración para escribir esa canción. Y después de que pasaron, miré su retrato. Y allí estaba el ángel que se suponía que lo tocaría, que le daría inspiración. Pensé, señor Foster, lo tiene en la cabeza, pero no en el corazón. Y él recibiría inspiración. Subía y componía, ya sabes, Old Black Joe y todas esas canciones famosas de antaño. Y luego, en cuanto se le iba la inspiración, salía a emborracharse, y a veces se quedaba borracho durante semanas. Finalmente, componía una canción, y cuando se le iba la inspiración, no sabía dónde estaba. Llamó a un sirviente, tomó una navaja y se suicidó. Ese fue el fin de Stephen Foster. Hace poco estuve en Londres, Inglaterra, ante la tumba de William Cowper, un gran poeta, autor y un cristiano muy querido. Escribió esta famosa canción, la canción de comunión que usamos en nuestro tabernáculo. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se hundieron en la corriente, perdieron todas sus manchas de culpa. Y después de escribir esa canción, cuando bajó de esa inspiración, no sabía dónde estaba. Y se encontró en un taxi, tratando de encontrar el río para suicidarse. William Cowper, considerado en Inglaterra un neurótico. Estuve junto a su tumba mientras las lágrimas caían de mis mejillas arrugadas, porque tenía un sentimiento por mi hermano y sabía lo que se perdió. 12 Pienso en Jonás, el profeta, cuando llegó y fue allá, bajo la inspiración que Dios le dio, inspiración, un profeta, ahora, y le dijo, ve a cierta ciudad, Nínive. Es malvada. Clama, una ciudad del tamaño de San Luis, Missouri, y clama a ellos, para que Dios enviara castigo sobre la ciudad. Y el hombre no quería ir, porque sabía que no sería bienvenido. Así que tomó un barco y fue a Nínive. Pero, cuando Dios dice algo, está decidido a que se cumpla. Así que, ya conocen la historia de Jonás. Y después, bajo esa inspiración, predicó por todas las calles, predicando e inspirando a la gente, que incluso vistieron de cilicio a sus animales y se arrepintieron. Y Dios salvó la ciudad. Luego, cuando la inspiración lo abandonó, se paró en una colina y oró a Dios para que le quitara la vida. Jonás 1:2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella.
Porque ha subido su maldad hasta mi presencia. Jonás 3:2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:3 Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Jonás 3:5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 4:3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. 13 Miren a Elías cuando bajó de la montaña. Tras pedir que cayera fuego del cielo, llovió del cielo después de 3 años y 6 meses sin llover. Y cuando la inspiración lo abandonó, lo encontramos en el desierto, vagando durante 40 días, y se había refugiado en una cueva. Pasaron los vientos, pasaron las tormentas, y una voz apacible y delicada. Dios llamando a Elías. ¿Qué haces aquí en esta cueva? Bajo esa inspiración, caminó inconscientemente 40 días y 40 noches. Quizás no hayan escuchado el Evangelio predicado de esa manera. Pero esas son algunas de las cosas de las que no hablan, quizás no saben. Eso es todo, es en un mundo que desconocen. Ahora bien, ¿qué es? Ahora, de pie aquí, la inspiración llega y entras en otro mundo. Entonces sientes que podrías correr entre una tropa y saltar un muro. Pero, entonces, déjalo ir. Siento a mi hijo o al hermano Caubles, alguien, dándome una palmadita en el costado. Sé que me costó lo mismo, no lo sé, pero sé que me han mirado y saben que ya es suficiente. Entonces debo irme. Entonces, de repente, lo siento por todos lados, y empiezo a bajar de la plataforma. Parece que me estoy alejando del mundo. Y puedo sentirme, como si diera vueltas en algún lugar del espacio, así. 1 Reyes 17:1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 19:9 Y llegó allí a una cueva, y pasó allí la noche. Y he aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:11 Y él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un viento fuerte y poderoso azotaba los montes y quebraba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 1 Reyes 19:12 Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La otra noche, Billy me perdió en la puerta. Empezó a buscarme el sombrero, o mejor dicho, me dijo que me quedara ahí parado. No sé qué hizo. Pero me encontré en el callejón, entre unos coches, intentando tantear el camino. Un miembro de mi iglesia me recogió y me llevó al coche. Nunca sabrás, amigo, qué sacrificio. No lo entiendes. Después de un tiempo, uno se vuelve normal. Me alejé en coche, sin saber qué calle tomar, simplemente confiando en Dios. Él siempre me ha cuidado. Pero hago esto con un solo propósito: ayudarte. Ayudarte a conocer a Jesucristo. Así es. Lo hago para la gloria de Dios, y por eso me lo permite. Que Dios los bendiga, cristianos, mi querida gente de aquí, de Falls Cities y de los alrededores. Los amo con un amor inmutable. No importa lo que pienses de mí, te lo digo de corazón. Te amo. Y, para ser tu hermano, debo alejarme de la gente. No soy un aislacionista. Ahí está Dios, quien es mi juez aquí en este sagrado púlpito esta mañana, sin saber lo que me depara esta noche. Puede que esté en su presencia. No hay una persona aquí a la que no quisiera tomarle la mano y sentarme, irme a casa contigo. Me encanta la comunión, pero no puedo tenerla. Me la niegan hasta que cruzamos la frontera. No puedo ser siervo del hombre y siervo de Dios al mismo tiempo. Hay que alejarse del hombre para servir a Dios y amar al hombre. Y eso los lleva al reino. Que el Señor los bendiga. Oren por mí. 15 Y ahora, solo por los próximos momentos, 10 o 15 minutos, espero que si digo algo aquí en este momento, o menciono el nombre de alguien aquí sentado, no pretenda hacer notar a nadie. No es mi intención de ninguna manera. Pero, creo, sentado entre el público, he localizado a un amigo mío que no he visto en años. Y no estoy seguro. ¿Es usted, señor Ginter, de New Albany? ¿Es correcto? Dios lo bendiga, señor Ginter. Hemos trabajado juntos muchos días. Dios lo bendiga. Estaba bastante seguro. Miré hacia atrás y pensé, ¿podría ser que Ginter? Los días que ha estado asistiendo al servicio, hermano, por aquí. Sí. El hermano habla. Señor.
El hermano repite. 2 veces. Está bien. Quiero contarles una pequeña historia ahora mismo, no me llevará un momento, sobre el señor Hinter. Antes de mi conversión, trabajamos juntos en el servicio público en New Albany, donde serví durante 17 años. Recuerdo algo sobresaliente. Antes de lesionarme en la empresa de servicios públicos, oí que el señor Hinter se había enfermado una noche. Y un grupo de hombres buenos, solo que hombres rudos, hablando de cualquier manera. Alguien vino allí, perteneciente a una rama de la religión a la que el señor Hinter no pertenecía. Dijo, ¿qué sabes de sí? Dijo, anoche, estaba muy enfermo. ¿Y sabes qué? Hicieron que el predicador orara por él. Algo como un niño pecador me impactó el corazón. Era el Espíritu Santo obrando en ese momento. Eso fue hace 20 años o más. Tal vez más que eso, 23 años. Recuerdo cuando terminó la guerra. Creo que el señor Hinter, perdió a un niño, o algo así, durante la guerra. Estaba allí hablando con otro buen amigo, el señor Willow. El señor Hinter me dijo, Billy, cuando termine la guerra, quizá no esté aquí en la calle disparando y armando jaleo, pero me rendiré y agradeceré que haya terminado. Me parece bien. Que vivas mucho tiempo, hermano Hinter, y que Dios te bendiga más allá de ti y de los tuyos, y que algún día nos encontremos en paz con ese niño en un mundo mejor donde no habrá disparos ni contraataques. Cuando los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, entonces lo sabremos, viviremos y reinaremos juntos. 17 Ahora, esta mañana, solo por unos minutos, pasemos al libro más corto de la Biblia, uno de los más cortos, el pequeño libro de Judas. Enseñemos por unos momentos. Si me disculpan por no contar la historia de la vida, porque solo serían unos momentos. Enseñaré un poco. Y luego nos preparamos para el servicio de esta noche. Y esperamos que Dios los bendiga. Y recuerden, amigos cristianos, he dicho esto a menudo en la plataforma, antes lo hacía. No puedo hacerlo ahora, porque son demasiados. La noche nunca oscurece demasiado, la lluvia nunca cae con demasiada fuerza, sin que yo venga a ustedes en apuros. Hay tantos que no podría decirlo con sinceridad. Pero diré esto. Allá en África, la India y los lugares a donde irá, y sé que será. Lo tengo escrito aquí mismo, lo que el Señor ha dicho. Será así. Cuando el viento sopla fuerte, y los hechiceros, los equilibristas, los que caminan sobre fuego, los tragafuegos y todo lo demás te desafían hasta el último detalle, cuando ven algo extraordinario, vienen y lo desafían allí mismo. Más te vale saber de qué estás hablando. Recordaré que hay una iglesia aquí, un grupo de personas en la iglesia de la puerta abierta y los que han asistido a esta reunión, estarán orando por mí. ¿No lo harás? Y algún día glorioso, si nunca nos volvemos a encontrar en la iglesia de la puerta abierta, reunámonos en el lugar de la puerta abierta en el cielo, donde todas las familias se sentarán alrededor de la gran mesa. Todos los redimidos, todos los niños y todo lo que se ha perdido, se reunirán en ese día. Quiero estar allí. Que el Señor te bendiga ahora, mientras hablamos con el autor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, háblanos a través de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sabiendo, viviendo aquí tan cerca, y que todos conocen mi vida de todos modos, sé, Dios, que no hay nada de qué hablar. Y que, mucho tiempo sin un jardín de flores, y las marcas de la desgracia. Detesto volver a recordarlas. Y te ruego, Dios, que nos bendigas esta mañana en la enseñanza de tu palabra. Y que tu palabra se establezca en cada corazón para siempre. Te pedimos que tomes estas pocas palabras ahora en los próximos momentos y las coloques en los corazones de los creyentes, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Judas escribió en el año 66 después de Cristo, 33 años después de Pentecostés. Judas, el hermano adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora, en una época, los hermanos adoptivos de Jesús no creían en él. Pero vemos que Judas dice, el siervo de Jesucristo. ¿Qué diferencia? Y ahora vemos que, al escribirse este libro, algo le había sucedido a la iglesia. Queremos leer algunos versículos y explicarlo a medida que avanzamos. Alguien, dígame la hora de salida. ¿Podría tocar la campana de la escuela dominical, o lo que sea, para que podamos terminar? Y no se olviden esta noche. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Quizás, antes de que pueda volver a verlos, nos separen muchos miles de kilómetros.
Y quiero verlos una vez más en un gran servicio de sanidad esta noche. Esta tarde oraré, y haré todo lo que pueda, para que Dios nos dé un derramamiento de sus bendiciones esta noche, como nunca antes. Estoy orando por ello. Será un avivamiento que hará algo por la gente de Louisville, Jeffersonville y New Albany, mi amada gente. Y como los veo de vez en cuando en estas condiciones, las iglesias creciendo y enfriándose. Mi propia gente sentada allí mismo. Y luego llego, y creo que hablo con demasiada dureza. A veces voy a casa, les digo que es verdad. Fui a casa y lloré por lo que dije en la plataforma. Pero no pude evitarlo. Algo me invadió y me hizo decirlo. Y pienso, ¿por qué quieres ser tan duro? Pero no soy yo. Debo ser obediente. Solo hablo por inspiración. Tal como lo veo, lo entiendo y lo digo. No tengo notas, nada que predicar, solo la palabra de Dios tal como está ahí. Eso es todo lo que sé. Ahora, dependo del Espíritu Santo, sin saber nada, Dios lo sabe, sobre qué decir esta mañana. Nunca me preocupo por qué decir. Subo a la plataforma y dejo que Él me guíe. Eso es todo. Pero Él ha prometido esto. Si abres la boca, yo la llenaré. Y lo ha hecho durante 23 años. Y no me canso en el camino. Confío en Él. Puede que no sea elocuente como los oradores, pero Dios me ha dado muchos amigos. Y por la gracia de Dios, he ayudado a ganar casi 500.000 de conversos para Él. Así que estoy muy agradecido por eso. Siendo analfabeto, sin educación, Dios ha bendecido el humilde ministerio que me ha dado. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 21 Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los santificados por Dios Padre, preservados en Jesucristo y llamados. Me encanta esa dirección. Me gusta cómo la expresa. Ahora bien, miren. Esta carta no está escrita a los incrédulos. Fíjense, dice específicamente a los santificados, como escuché a nuestro hermano hablar hace un rato, y a su hijito siendo santificado. ¿Cuántos creen en la santificación? Digan, amén. Así es. Sin santidad, nadie verá a Dios. Hebreos 13:12 y 13 dice, Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos a Él llevando el oprobio. Ahora bien, la santificación es una purificación del Espíritu. Una preparación para el bautismo del Espíritu Santo. La justificación es creer en el Señor. Y eres justificado por la fe. Romanos 8:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Hebreos 13:12 y 13 trata sobre la santificación, y Lucas 24:49 dice, Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:4 Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 22 Lo primero que hay es un vaso en la pocilga, el gallinero, o donde sea. ¿Quieres usarlo? Lo primero que haces es tomarlo. Eso es la justificación. Lo tienes en la mano. Todavía no puedes usarlo. Necesita ser purificado. Luego lo tomas. Lo lavas, lo esterilizas, lo hierves y le quitas todos los gérmenes. Eso es lo que Dios hace mediante la santificación. Quita todo deseo de pecado de tu corazón. Te limpia. Y entonces eres candidato para la llenura del Espíritu Santo. La palabra santificado significa ser purificado y apartado para el servicio. Ese es el altar del Antiguo Testamento. Santificaba los vasos, y los purificaba y los apartaba para el servicio. No está en servicio, está apartado para el servicio. Y cuando está en servicio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Espíritu Santo entra y llena ese vaso hasta rebosar, hasta burbujear, y entonces estás al servicio del Señor. Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 23 Vi a una mujercita tan atrasada que apenas podía levantar la mano. Cuando el asegurado llegó a la puerta, se acobardó un poco. La dejaron bajar y conseguir una caja de salvación tradicional.
Les aseguro que podía testificar. Simplemente, te conmueve el corazón. Así es. Porque algo le ha sucedido. Judas se dirige a ese grupo de personas. A los santificados por Dios Padre, preservados en Jesucristo, llamados. Ahora bien, se dirige a la iglesia, no al mundo exterior. Al igual que en Efesios, Pablo, al comenzar a hablar de la gracia mediante la redención, mediante la elección, dirige su carta directamente. Ahora bien, los hechos de los apóstoles muestran las obras que el Espíritu Santo realizó por medio de ellos. Cómo mostró señales y prodigios, y dio visiones, y demás es como la historia de lo que hizo el Espíritu Santo. Pero estas cartas están dirigidas a los santos de la iglesia. Esta carta está dirigida directamente a ellos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1:2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 24 Misericordia a vosotros, y paz y amor os sean multiplicados. Amados, me gusta esa palabra. Amados, he tenido la gran solicitud de escribiros acerca de la común salvación, y me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Detengámonos aquí unos momentos. Contendiendo ardientemente por la fe. Ahora bien, ¿qué significa contender? Contender es debatir, o mantenerse firme en la propia convicción. ¿Por qué? Contendiendo ardientemente por la fe, no una fe, la fe. Ahora bien, si alguien dice, bueno, hermano Branham, esa no es mi fe. No creo en ella. Solo hay una fe, un Señor, un bautismo, y esa es la fe del Señor Jesucristo. Solo una fe. Ahora bien, tenemos muchas religiones, muchas ceremonias, pero solo hay una fe. Que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora bien, no se les llamaba santos hasta que fueron santificados. La palabra santificado, creo, significa santo, o santo significa santificado, hasta que fueron santificados mediante la sangre de la ofrenda de Jesucristo, una vez para siempre. Eran los santos entonces. Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 25 Ahora bien, si pudiéramos averiguar qué clase de, ahora bien, recuerden, esto es tan solo 33 años después de la inauguración de la iglesia en Pentecostés. 33 años después, ha habido tal apostasía, hasta que Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, envía la carta a las iglesias para que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora bien, si tan solo pudiéramos averiguar qué clase de fe tenían los primeros santos, entonces podríamos averiguar por qué clase de fe contender. ¿Es correcto? Pero debemos recordar qué clase de fe era. Ahora bien, pensemos en, bueno, lo primero que una persona debe hacer es pensar en el primer tema. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Los discípulos enseñaron el arrepentimiento, el bautismo en agua, la sanidad divina, la resurrección de los muertos, la manifestación del poder del Espíritu Santo, las señales y los prodigios. Habló en lenguas, interpretó lenguas, expulsó demonios, sanó enfermos, abrió los ojos de los ciegos, tuvo visiones. ¿Es cierto? Bueno, han pasado 1900 años, y todavía luchamos por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y Dios la confirma. Hoy pienso en la cantidad de religiones que hay en el mundo. Solo estando aquí en Estados Unidos, no se dan cuenta, amigos, de las cosas con las que uno se encuentra al otro lado del mar. Por ejemplo, estaba ensayando con un amigo, con un hombre, en Japón, a donde iremos pronto después de visitar Australia y Nueva Zelanda. Luego iremos a Oriente, a Japón y Corea. En Japón tienen una estatua de Buda de 25 metros de altura, hecha con huesos y cabello de sus seguidores. Y en cada rincón del templo de Buda, hay un Buda diminuto con piedras en los ojos, valorado en más de $200.000 cada uno.
Es una religión más grande, o más popular, que el cristianismo. Y el maometismo va mucho más allá. Pero también tienen otra religión allí, con muchísimos dioses. Como decía hace un rato, hablando de trinitarios, aquí, un cientariano. Tienen 400 dioses de cocina. Y si la mujer hace algo que no quiere que el dios, su pequeño dios lo confiese, entonces va y le pone pasta en la boca para que no pueda hablar de ello. Superstición. Ah, eso es, tenemos exactamente lo mismo. Un momento, ya llegaremos. 27 ahora, recuerden, no estoy en contra de ninguna religión. Solo intento dar testimonio de la verdad. Por ejemplo, en el catolicismo actual, amigos católicos, tengan paciencia. Enseguida hablaremos de los protestantes. Pero observen cómo todas esas formas de religión se vinculan al paganismo. Miren. La Iglesia Católica hoy, en sus hogares, tiene lo que llaman los santos de la casa. Santa María, Santa Isabel, Santa Cecilia, Santo Tomás, San Josefo, o alguien, un santo, un santo, un santo. ¿De dónde surgió? Miren atrás, al principio. Pagano desde el principio. Claro que sí. Y nosotros, los protestantes, lo trasladamos a nuestra iglesia. Soy metodista. Soy bautista. Soy presbiteriano. Sigue siendo idolatría. Así es. Dios quiere que los hombres lo adoren en espíritu y en verdad. No me importa lo que diga la iglesia, ni esto, cada una de esas personas en el mundo, en India y África, vi gente que salía con pequeños ídolos, rociados con sangre. Adoraban ese ídolo. Todo ser humano tiene alma. Y sabe que fue creado por un gran creador en algún lugar, e intenta encontrar su camino tras esa cortina oscura. Y ahora, en la religión protestante actual, somos tan ignorantes de eso como los hotentotes. Así es. Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 28 Ustedes van por ahí hablando de la Biblia y dicen, esto es aquello. Los budistas vienen con su Biblia y dicen lo mismo. Los musulmanes vienen también y dicen lo mismo. Si pudiéramos ir al río Ganges hoy, arrojan allí a bebés negros y los sacrifican a los cocodrilos. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, soy sincero. Ellos también. Más sinceros que usted o que yo en cuanto a esa adoración pagana. Pero eso no significa que sean salvos. Solo hay una manera de ser salvos, y es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, naciendo del Espíritu Santo, llenos de su Espíritu. Entonces son salvos, por el Espíritu Santo. 29 Ahora bien, Judas escribe al pueblo. Habían comenzado a apartarse, a dividirse en credos y denominaciones. Y dijeron, bueno, nosotros, el grupo de estos, creemos esto. Nosotros, el grupo de esto, creemos aquello. Judas dijo, ahora bien, les escribo para exaltarlos, para exhortarlos, más bien, a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Sabía que el Espíritu Santo ya había hablado por medio de Pablo, diciendo, en los últimos días, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dios siempre amén. Hermano, estás en eso. No dejes que ensordezca a la gente. Pero miren, quiero decirles algo. Cada vez, en cada época desde el principio de los tiempos, Dios ha vindicado a sus creyentes con señales y prodigios. Desafío a cualquier historiador a que me diga una ocasión en la que haya ocurrido un avivamiento del Dios Todopoderoso sobre la faz de la tierra, sin que lo acompañaran grandes fenómenos, milagros, señales y prodigios. En cada ocasión, todos ustedes, los historiadores, Josefo y todo el grupo escribirán y les dirán lo mismo. Durante el avivamiento metodista y todos los demás avivamientos, hubo señales, prodigios y milagros. 2 Timoteo 2, 1 Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2, 2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2, 3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2, 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2, 5 Y si alguno lucha por dominios, no será coronado si no lucha legítimamente. Judas 1, 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 30 Algunos de ustedes, metodistas,
que no creen en la sanidad divina, deberían avergonzarse de llamarse metodistas. Así es. Estuve junto a ese gran santuario en Londres, Inglaterra, donde hay un monumento a John Wesley predicando la sanidad divina, y solté un zorro entre ellos de esa manera, y corrió a la gente y los dispersó. Les señaló la cara con el dedo y dijo: el sol no se pondrá 3 veces sobre tu cabeza hasta que me llames para que ore por ti. Y murió esa noche con retortijones en el estómago, pidiendo a Wesley que viniera a orar por él. Cuando estaba aquí con Asbury, y demás, un día se cayó de su caballo y el caballo se rompió una pata. Sacó su botella de aceite del bolsillo, ungió al caballo con aceite, se montó en él y se lo llevó. Sí, señor. ¿Dices eso en una iglesia metodista hoy, o das testimonio de sanidad divina a un ser humano? Wesley se revolvería en su tumba si supiera lo formal e impío que te has vuelto. Así es. 31 Y luego, otra cosa. Olvido al viejo padre metodista que, ya tan viejo, apenas podía predicar. Predicaba un sermón corto de 2 horas y media. Y llegó allí y dijo: ¿saben? ¡Qué vergüenza! Dijo: imagínense, las mujeres metodistas hasta llevan joyas en las manos. ¿Qué diría hoy al verlas en pantalones cortos y comportándose como lo hacen? ¿Lo ven? Satanás puede que haya pasado de moda, pero no ha dejado de operar. Sigue trabajando. Y, hermano, la cuestión es que simplemente dejas que estas cosas viejas se cuelen hasta que el diablo cega a los ojos del pueblo estadounidense y el comunismo arrasa con todas las iglesias, todas las escuelas y todo lo demás. Sí, señor. Es cierto. Ojalá pudiera gritarlo a la gente. Estamos acabados como nación. Estamos acabados. Así es. Después de que los avivamientos y otras cosas hayan invadido esta tierra, y la gente siga su camino, ignorando al Espíritu Santo, ¿cómo se puede esperar otra cosa que ruina, condenación y juicio? 32 Esto es lo que les pasa a ustedes, constructores, ministros, sentados ahí fuera. Esto es lo que les pasa. Cuando construyeron el templo de Salomón, empezaron a construirlo y encontraron una piedra rara. Dijeron: no podemos usarla. La tiraron a un montón de maleza. Y siguieron construyendo el edificio, y llegaron al final del camino. No podían seguir adelante. Tenían un agujero en la pared donde no podían encajar el resto del edificio. Y descubrieron que la misma piedra que rechazaron era la piedra angular. Y hoy, construimos iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales y todo lo demás, y descubrimos que hemos rechazado la verdadera piedra angular, que es el poder de Dios en la demostración de su amor a su pueblo. Segregando a la gente. Soy pentecostal. Soy mejor que tú. Soy metodista. Soy mejor que tú. Oh, hermano, cuando tienes esa actitud, necesitas un altar a la antigua para orar. Así es. Amén. 33 Fíjense, lo que necesitamos hoy es contender por la fe. Cuando subieron al aposento alto ese día, no decían: miren, soy saduceo, fariseo, prosélito, esto, aquello o lo otro. Todos estaban en un mismo lugar, unánimes. De repente, vino del cielo un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, los metodistas, los bautistas y todos se unieron. Contiendan por esa fe. Por eso contendemos hoy. Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 34 Ahora, observen. Que se ganen, porque hay ciertos hombres, que se han infiltrado sin saberlo, que antes estaban, destinados a esta condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a Dios el único Señor, y a Jesucristo. ¿Se imaginan? Miren qué clase de hombres son estos. Amigos, no lucho contra la gente, contra las iglesias, solo, nunca he hablado mal, que yo sepa, sino contra un ministro. Eso fue hace 23 años. Y Dios me dio tal castigo por eso, que nunca lo había hecho antes, ni lo había hecho después, perdónenme. Pero hay algo que nunca pienso hacer: hablar en contra de esas cosas. Pero es el pecado que veo que está carcomiendo a la iglesia. Es lo que se permite en la iglesia. Y la gente sigue adelante con eso, creyéndose correcta. Es porque no se predica en la plataforma. Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 35 Lo que necesitamos es un avivamiento a la antigua, que limpie y purgue. Así es.
No solo que la gente se levante y diga, acepto a Jesús como mi Salvador y regrese a casa. Es decir, que se acerquen al altar y oren hasta que lleguen al corazón. Como solíamos hacer en la iglesia bautista tradicional aquí en Kentucky. Nos animábamos unos a otros y nos dábamos golpes en la espalda hasta que salimos adelante. Tuvimos algo cuando terminó. Ese es el tipo de bautista que necesitas hoy, en lugar de algunos de estos que recibiste por Louisville, aquí, que llegaban por carta de algún otro lugar. Aleluya. Hermano, eso puede ser insulso. Puede ser soya y pan de maíz, pero se te pegará a las costillas hasta que mueras. Creo que ya hemos tenido demasiado postre. ¿No lo crees? Necesitas algo que te fortalezca, que te dé fe. Así es. Muy bien. 36 Contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los hombres de la antigüedad los ordenaron para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Saben lo que es la gracia de Dios? ¿Saben lo que es el libertinaje? Y si quieren ver una imagen de eso, podrían subir a una milla de altura sobre Louisville, Kentucky, en Indiana, y mirar a su alrededor, y lo verán esta mañana, en todas partes. Tomando la gracia de Dios y convirtiéndola en libertinaje. Y al hacerlo, niegan al Señor Dios. Ahora, dejen que esas personas, tan fundamentales como pueden ser, sí, Señor, hermano, quiero decir que son fundamentales, enseñen. Vaya. Deberían escucharlos. Tomen esa palabra escrita, y envuélvanla. Dios en su avivamiento, en cada época, en cada tiempo y en cada lugar, siempre ha hecho lo mismo. Judas 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 37 Miren atrás, cuando Israel salía de Egipto. Israel era un pueblo que vivía en tiendas. Y cuando salieron de Egipto, camino a la tierra prometida, Moab no los dejó pasar. No querían a ese grupo de santos rodadores en su país. Simplemente no lo toleraban. Uno dice, hermano Branham, ¿llamó a Israel santos rodadores? Bueno, eso era lo que eran. Exactamente. Miren cuando cruzaron el Mar Rojo, como tuvimos, en algún lugar, en una de las reuniones. Tengo tantas constantemente, que no sé si estaba hablando de eso aquí o no. Cuando cruzaron el Mar Rojo, María tomó una pandereta y comenzó a danzar en el espíritu. Y todas las hijas de Israel la siguieron, danzando en el espíritu. ¿Es cierto? Y Moisés se llenó tanto del Espíritu Santo que alzó las manos y comenzó a cantar en el espíritu. Si no son un montón de santurrones, nunca los he visto. Es la pura verdad. 38 Fíjense, y cuando comenzaron a cruzar hacia, su hermano Moab, que regresaba de Lot, la hija de Lot, que vivía con su padre, dio a luz a estos muchachos. Y por allí llegó Moab. Y fíjense, no eran infieles. No eran comunistas. Llegaron y dijeron, no, no los dejaremos pasar, banda de fanáticos. Ni siquiera eran una denominación. Eran interdenominacionales. No tenían tierra que pudieran llamar suya. Moab tenía su propia tierra, pero Israel era un peregrino. Aleluya. Somos peregrinos y somos extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir. El bote salvavidas pronto llegará para llevar las joyas a casa. Vagabundos, como dijo Pablo, con pieles de oveja y de cabra, procesando que ni siquiera conocen el mundo. Pasaron de muerte a vida y se convirtieron en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí están. Israel, el errante, vagando en tiendas. Y todas estas otras grandes denominaciones se asentaron. Todos sus dignatarios y todo lo que los rodeaba, su consejo, sus obispos y todo lo que los rodeaba. Pero Israel era un vagabundo, un marginado, objeto de burla, de quien se hablaba, es cierto, pero seguía en la voluntad de Dios. Amén. Oh, solo, disculpen. Es hora de que me retire, pero esperen un momento. Quiero decir esto. Me resuena en el alma. Siento que explotaría si no lo hiciera, muy pronto. Fíjense. No digo, porque no creo en usar eso en la iglesia. Números 20:18 y Edom respondió. No pasarás por delante de mí, para que no salga yo contra ti con espada. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Hebreos 11:37 fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 39 Pero, miren. Aquí están. Moab sale. Les dijo. No pasarán por aquí, porque los detendré aquí mismo, en la puerta. No van a tener un avivamiento como ese en nuestro país. Simplemente no cooperaremos con ustedes. Así que los llevaron allí y les dijeron. ¿Cómo vamos a detener a esta panda de fanáticos que pasan por aquí? Así que fueron y buscaron a un viejo profeta descarriado llamado Balaam. Así es. Amaba el dinero más que a Dios. Sin embargo, tenía un don. Lo sabemos. Pero era un loco por el dinero. Y de repente, dijo, te daré tanto dinero. Y ahí fue, y una mula tuvo que hablar en otras lenguas para reprenderlo. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. La mula tenía más visión espiritual que el profeta. Y si Dios pudo usar una mula para tales cosas, para reprender a un profeta, ¿qué tal con un hombre nacido de nuevo? Amén. Ahí lo tienen. Y esta mula muda se dio la vuelta y le habló con voz humana, en otras lenguas, y le dijo, ¿qué te pasa? Lo reprendió. Pero él seguía queriendo el dinero. Y ahí va, directo al infierno. Números 22:17 Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Números 22:28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Números 22:29 Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Números 22:30 Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna, sobre la que has montado desde que soy tuya hasta hoy? ¿Acaso he querido hacerte eso alguna vez? Y él respondió, no. 40 Allí estaba Moab, el gran hombre. Y de repente, o mejor dicho, Amalek, y él estaba allí, era Balaam. Balak estaba allí con Balaam, y dijo, ven aquí. Quiero que maldigas a este pueblo. Balaam se dispuso a salir y maldecirlos. Así que construyó sus sacrificios aquí. Y quiero que se fijen. Usó el mismo sacrificio, aquí está en la colina. Israel tuvo que venir por aquí. Ahora bien, no hay necesidad de intentar detenerlos. Dios ya les prometió que irían allí. Así que no hay necesidad de intentar detenerlos. Están en su camino y nada los detendrá. Dicen, llegará el día en que los convertirán en unos santurrones, ¿oh, no? El rey Nabucodonosor intentó que se lo quitaran. Intentaron sacárselo a Juan. Sigue moviéndose de la misma manera, sigue sucediendo de la misma manera. Números 22:6 Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22:17 Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Números 23:1 Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. Números 23:2 Y Balac hizo como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Números 23:3 Entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá el Señor me saldrá al encuentro, y te informaré de todo lo que me muestre. Y se fue a un lugar alto. Números 23:4 Y Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Daniel 3:19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3:20 Y mandó a hombres muy valientes que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y los echasen en el horno de fuego ardiendo. 2 Corintios 11:24 De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 2 Corintios 11:25 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en alta mar. 41 Ahora, uso la palabra santo rodador. He navegado por los 7 mares y nunca he visto uno. Es solo un nombre sucio que el diablo le puso a esta iglesia de la santidad. Eso es todo. No existe tal cosa como un santo rodador. Hay 969 denominaciones diferentes en Washington, después de Cristo registradas ahora, y ninguna se llama santo rodador. Simplemente lo llaman así. Es solo una jerga.
como le hicieron a Pablo. De la manera que se llama herejía, dijo Pablo, así adoro al Señor. De la manera que llaman locos, allá afuera, toda esa gente, gritando, vociferando y alborotando, así adoro al Señor, le dijo al rey Agripa. Así es. Así es como adoro a Dios, de la manera que llaman locura, herejía. Bueno, me gustaría estrecharle la mano esta mañana y decirle, amén, Pablo, te apoyo. Han pasado 1900 años, pero esa herejía sigue vigente. Amén. Así que es una locura para el mundo. Hay que volverse loco para el mundo para encontrar la razón en Dios. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 42. Fíjense, aquí van. Ahí sale Moab. Miren lo que hizo. Balac descendió. Y Balaam, el profeta, dijo, construyanme 7 altares. Si alguno de ustedes, maestros, sabe, escuchen atentamente. 7 altares. Y puso 7 carneros, 7 becerros y 7 carneros. 7 carneros, 7 becerros es sacrificio limpio. 7 carneros hablaban de la primera venida de Jesucristo. Fundamental. Esa es la misma ofrenda que ofrecen allá en ese campamento de santos rodantes. La misma ofrenda. 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Ahora bien, hablando fundamentalmente, Moab tiene la misma razón que Israel. Quizás seas un buen hermano bautista, predicador, y te conozco. Vayamos directo al grano. Si el fundamentalismo tiene razón, Dios nunca debería rechazar la ofrenda de Balaam. Y si el fundamentalismo tiene razón, Dios nunca debería rechazar a Caín. Caín era tan religioso como Abel. Ofreció, fue a la iglesia, pagó sus diezmos, construyó un altar, fue sincero, era creyente. Dices, bueno, soy creyente. Soy salvo. Eso no significa que seas salvo. El que no nazca de agua y del Espíritu, no entrará en el reino. También está escrito. Así es. Números 23, 1. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Juan 3, 5. Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amigos, deben comprender que Caín era creyente. Y Jesús dijo, en los últimos días, los espíritus estarían tan unidos que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Caín era creyente. No era comunista ni infiel. Era un caballero religioso y ritualista, y estaba perdido. Y habrá tantos en el juicio que serán innumerables. Personas que asisten a la iglesia, sinceras y creyentes. Caín era creyente, también lo era Moab, también lo era Balaam. Y tenían razón bíblicamente. Si Dios respeta el fundamentalismo, entonces Moab tenía tanta razón como Israel, porque ambos, allí estaban la realeza por todas partes, los dignatarios del país, de pie alrededor de estos sacrificios humeantes. Los toros estaban muertos, los carneros estaban muertos. El sacrificio limpio, hablando de la santificación. Los carneros, hablando de la venida de Cristo. Dijeron, sí, Señor, creemos en ti como Jehová, un Dios puro que nos santifica mediante la sangre. Tus 7 días, 7000 años de existencia del mundo, número perfecto. Y ofrecemos, representando cada uno de estos días, que tú eres Dios a través de cada generación. Eres un Dios puro y santo a través de cada generación. Creemos que enviarás al Mesías. Nos presentamos como este carnero, aquí, desde Abel, para hablar las mismas cosas, tan fundamental como lo fueron allí. Ciertamente. Bueno, entonces dices, mi iglesia es fundamental. Eso no significa que ya seas salvo. Es cierto. Si lo fuera, Moab sería salvo. Allí estaba, y sincero. 44. Ahora, quiero que observen las artimañas del diablo. Moab dijo, Balac le dijo a Balaam, vuelve aquí a este lado, ahora, y te mostraré. Observen. Le mostró lo más remoto del pueblo, lo peor, solo lo más rezagado, según se decía, de Israel. No le mostró el panorama general. Solo le mostró la parte trasera, lo peor. El pequeño campamento, los rezagados que venían, las pobres ovejas y las cabras. Simplemente le mostró lo más remoto.
Amén. Ahora, quédense quietos. Piensen con detenimiento, y que el Espíritu Santo tome esto ahora y lo ponga en sus corazones, en los de cada uno de ustedes. Me pregunto si nuestros pastores no nos han mostrado lo peor de esos santurrones. Me pregunto si nosotros no lo hemos hecho. Bueno, miren cómo se comportan. Sé que se desvían del camino. Así es. Los metodistas también lo hacen, los metodistas libres. Dijeron, miren a ese grupo de santos rodadores. La santidad peregrina hace lo mismo. Ustedes, los nazarenos, hacen lo mismo. Se les llama santos rodadores. A los pentecostales, y a todos los demás, se les llama santos rodadores. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 13. Y Balac le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. Dijeron, miren a esa panda de fanáticos. Todos gritando y alborotando. Bueno, una vez conocí a un predicador metodista, o bautista, o a alguno de esos predicadores de santidad que hicieron esto y aquello. Pero sus pastores en las iglesias más grandes hicieron lo mismo, pero un pequeño silencio lo detuvo. Cierto. Pero Dios lo sabía todo. Así es. Y ha llegado el momento de que esto sea descubierto. Cierto. Dios está levantando señales y prodigios de vindicación para probarlo. Observen y vean lo que les digo, porque hablo en el nombre del Señor. Así es. Con razón Rusia aceptó el comunismo, porque la raíz y el fundamento de las iglesias allí no podían producir nada de lo que decían. Con razón Estados Unidos está aceptando el comunismo de forma indirecta a través de la iglesia, porque la iglesia es débil y no produce lo que Jesucristo dijo que haría. Por la debilidad del púlpito y un hombre de Dios que no se entrega a la obra del Espíritu Santo. Amén. El cristiano. Superficial. Suelta las orillas y métete en aguas profundas. Echa la red y pesca. Es tuyo. Si Él es Dios, tiene que hacerlo. Si no es Dios, deja de jugar con Él. Así es. El momento decisivo está cerca. Demuestra quién es Dios. Dios lo está haciendo a su manera. 46. Ahora, vemos a este profeta. Y regresa y observa la parte más extrema. Y cuando regresa, ahora recuerden, si este hombre aquí, si el fundamentalismo, ambos están ofreciendo el mismo sacrificio. Ambos orando al mismo Dios. Uno de ellos es una gran nación organizada, toda vestida de colores, con gente digna, dignatarios y todo de pie, todos sus obispos, por así decirlo, y demás, de pie alrededor, así. Oh, gran Jehová, ahora ayuda a nuestro predicador a maldecir eso y a detener a toda esa gente que viene por aquí. Y realmente ese grupo de israelitas había hecho todo lo malo que se podía hacer. Así es. Pero donde ese predicador no vio, pensó. Sin duda, un Dios santo y moral maldeciría a ese pueblo que hizo todas esas cosas malas. Pero no vio la serpiente de bronce ni la roca herida que los precedía. No vio las señales. Solo miró el lado moral. Fíjense, él salió, tomó su parábola y fue al encuentro de Dios, y en lugar de maldecir a Israel, lo bendijo. Y regresó y se preguntó, ¿qué he hecho? En lugar de maldecir a ese pueblo, lo bendije. Ahora, observen. El predicador estaba mostrando la parte sucia, la parte trasera, la repercusión, lo peor que podría ser. Pero, cuando Dios habló a través de él, dijo, no lo he visto desde el extremo, lo he visto desde la cima del monte. Y no he concebido iniquidad en Jacob. Aleluya. Seré uno de ellos en unos minutos. Sí, Señor. No he visto ninguna iniquidad en Jacob. ¿Cómo? Él no podía verlo. La sangre lo estaba limpiando. No he concebido iniquidad en Jacob. Sí, Señor. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo contemplaré. He aquí que este pueblo habitará solo, y no será contado entre las naciones. Números 23, 13. Y Balac le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. Números 23, 21. No notó iniquidad en Jacob, ni vio perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. 47. Oh, hermano. Por favor, como hombres y mujeres moribundos aquí esta mañana, abran los ojos.
No esperen a encontrar el juicio allá para descubrir estas cosas. Entonces es demasiado tarde. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el día. Sé que hablo muy alto sobre esto. No pretendo gritarles. Pero, oh, cómo me siento cuando veo la palabra de Dios aquí, en cada poste, en todas partes, señalando los caminos de la salvación, y sé que hay gente que me ama y daría sus brazos por ayudarme. Y, sin embargo, tendré que responder ante ellos en el día del juicio si no advierto y digo la verdad. Cuánto me gustaría venir aquí esta mañana con una pequeña charla piadosa y hablarles. Y entonces, en el día del juicio, me dirían, hermano Branham, ¿qué tal ese domingo por la mañana? Si nos hubiera dicho la verdad, nos habría conmocionado un poco. Pero quizás hoy hubiera sido diferente. Dios no lo quiera. Quiero decir como Pablo, no tengo sangre de nadie en mis manos. Digo la verdad. Dios testifica que es la verdad. Se acerca una gran hora. Hechos 20, 26, por lo cual os hago saber en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 26, 25, pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 48 ahora, observen. Él dijo, no he concebido iniquidad. Miren. Si el fundamentalismo tiene razón, y eso es lo único, ambos se humillan mutuamente, ambos creían en Jehová, ambos iban a la iglesia, ambos hicieron un sacrificio, ambos creían en la venida de Cristo. Eran tan fundamentalistas como podían serlo. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Aquí. Porque allá en Israel, ambos eran fundamentalistas, ambos maestros de la Biblia, pero Dios estaba vindicando a Israel. Dios demostró en ese momento que estaba aunque ambos eran fundamentalistas, enseñaban la Biblia, pero Dios demostró que estaba con Israel mediante señales, prodigios y cosas sobrenaturales. Iglesias. Ambas tenían lo mismo. Altares. Ambos tenían lo mismo. Creyentes. Todos eran iguales. Pero este grupo tenía señales y prodigios para ellos. Tenían una columna de fuego sobre ellos. Tenían sanidad divina entre ellos. Había gritos en el campamento. Un santo, un rey estaba en el campamento. El rey Jesús. Gritaban y actuaban como locos. Danzaron en el espíritu. Hicieron señales y prodigios. Sanaron enfermos. Lo sobrenatural los seguía. Y Dios decía, esta es mi elección. Aleluya. Espero que lo entiendan, cristianos. No, por favor, no piensen que les estoy gritando. Solo intento que vean la verdad. Dios reivindicó, esto es todo. Siempre lo ha hecho. Números 23, 21 no notó iniquidad en Jacob, ni vio perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. 49 Miren a Pablo. Miren cuando vino Jesús. Allí estaban esos fariseos, con creencias tan fundamentales como podían ser. Creían que el Mesías vendría. Jesús predicó el mismo evangelio que ellos predicaban. Pero, ¿cuál era la diferencia entre el grupo de Jesús y el grupo de los fariseos, o el de los sacerdotes, los religiosos ese día? Aquí estaban en el templo con toda su gran y hermosa ceremonia. Había miles de trompetas sonando. Los grandes cantores, y los coros angelicales, y todas sus hermosas vestiduras. Y abajo en el río, en algún lugar, estaba Jesús con un grupo de pescadores. El Emanuel de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Donde ellos tenían decenas de miles y cientos de miles reunidos en el templo, él tenía 3 o 4 mil reunidos en algún lugar. ¿Cuál era la diferencia? Dios lo había vindicado con señales, prodigios y milagros, y ellos no lo vieron. Ese espíritu de Caín del jardín del Edén, aquí está el espíritu de Abel del jardín del Edén, acercándose. Ambos están creciendo en el tallo ahora. Míralos. Están listos para florecer. La iglesia y el mundo juntos, la iglesia formal y la iglesia espiritual. Él dijo, que crezcan juntos. Fíjate, imitaciones y demás. Como Jambres y Janés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. Solo por popularidad, no lo abordan, porque temen hacerlo. Mateo 13, 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. 2 Timoteo 3, 8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 50 Hace poco, oí a Charles Fuller hablar aquí, diciendo que habían aceptado la sanidad divina y que tenían el poder de Dios en su reunión.
Y aquí, hace un tiempo, él mismo estaba en la plataforma y me habló. Dijo, hermano Branham, dijo, todos estos sanadores divinos, no existen. Le dije, que usted sepa, no existen. Dijo, nadie vendrá aquí. Dijo, este lugar tiene capacidad para unas 4000 personas. Dijo, nadie vendrá a oír eso. Dijo, aquí tienen a los pentecostales. Todos son sanadores divinos. Tienen a la gente de Person. Todos son sanadores divinos. Dijo, por toda la costa, tienen sanadores divinos. Le dije, hermano Fuller, no tengo nada que objetar. Pero Dios reivindicará sus dones y poderes aunque sea en las entrañas del infierno. Dijo, paja. Es tu dinero lo que estás perdiendo. Dije, bueno, está bien. Dijo, no puedo hacerte publicidad. Dije, no te lo pedí. Dije, no te lo pedí. No necesitaba publicidad. Estaba en el campamento de la Iglesia de Dios, había unas 10.000 personas. Dijo, bueno, te vas a quedar sin aliento. Esa tarde, cuando quedaban unas 1800 personas afuera, algunas en este balcón, algunas por aquí y algunas por allá, en una hora, el lugar estaba lleno hasta los muelles. Y allí estaba su grupo de gente con aspecto inteligente, saliendo. Predicó esa tarde, un buen sermón. Charles Fuller es uno de los mejores predicadores del país. Es uno de los mejores cristianos. Pero, la cuestión es que, hasta hace poco, ha estado cegado de la verdad. Ha predicado la palabra, fundamental, de la escuela fundamental, pero ahora empieza a ver que Dios es sanador y que habla. Incluso dijo el otro día en su programa de radio que tenían el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas en el auditorio municipal. Lo aceptaron. Aleluya. Dios mío. 51 Lo que necesitamos hoy es un avivamiento a la antigua, como el de Billy Sunday, que te reviente el estómago y te haga reír. Aleluya. Así es. Necesitamos que el poder de Dios regrese para sacudir las cadenas del infierno ante los ojos del diablo y decirle, eres un mentiroso. Y la palabra de Dios es verdad, y nos mantenemos firmes en ella. Aleluya. Sí, Señor. Allí, con todo su fundamentalismo, de pie, vestidos con sus ropas y dignidad, pero no lograron ver a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Dios había vindicado que era Él mediante señales y prodigios. Observen. Vio visiones, profetizó, los enfermos fueron sanados, las señales y prodigios lo siguieron. Los pobres lo oyeron con alegría, se regocijaron y gritaron, y un día, cuando llegó montado en una mula vieja, trotando, comenzó a gritar. Dijo, bueno, esto es para cumplir lo dicho a los profetas, llegando al trote en esta mula, y la gente gritaba, Hosanna. 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 Esos grandes doctores, y demás, sentados aquí afuera con el cuello al revés, ¿por qué no dicen? Que callen. Casi me matan de escalofríos. Él dijo, si callan, las rocas clamarán al instante. Esa roca espiritual que estaba en el desierto entraba, regando espiritualmente a cada creyente. No podían callar. Mateo 21, 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Mateo 21, 5 Decid a la hija de Sión. He aquí, tu rey vendrá a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 9 Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Mateo 21, 15 Y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los niños aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David. Se enojaron mucho. Lucas 19, 40 Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 52 ¿Por qué decían? ¿Has visto alguna vez esos modales en la iglesia? ¿Qué? Hay, una crucifixión a la dignidad. Hay. Ni siquiera sabes lo que es hablar de dignidad. Es la dignidad mundana y autoproclamada de la que habla la gente. Sobre la fe, dicen, oh, tengo fe. Humildad y humildad, a veces, la gente apenas sabe lo que realmente significa. Fíjense, un momento. Ay. No sabía que era ese momento. Tenemos que terminar. Bien. Una última palabra. Pablo dijo, mírenlo hablando cuando Jesús se fue. Dijo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La fe será bastante lenta entonces. Dijo, serán impetuosos, insolentes, amadores de los placeres más que de Dios. Cuánto me gustaría detenerme aquí unos 5 minutos y criticar con todas mis fuerzas a las iglesias modernas. Así es. Amadores de los placeres más que de Dios.
El 99% de las iglesias en Jeffersonville, quizás no en Louisville, permiten que sus feligreses vayan al cine y a todo tipo de lugares, y a diversiones mundanas, y regresan preguntándose por qué sus iglesias y escuelas son tan frías. Hermano, mire lo que les está presentando. Y sus miembros fuman cigarrillos, se toman unas copas de vez en cuando y hacen partidas de cartas. Fui a un lugar aquí en New Albany, Indiana, aquí. Cuando leía los parquímetros. Se suponía que había una sociedad misionera de mujeres. Y un grupo de marineros borrachos no podía estar contando los chistes que contaban allí. De una gran iglesia en New Albany. Eso me llenó de indignación, para ustedes, gente de santidad. Para ustedes, los bautistas, simplemente me enojé. Subí las escaleras y dije, dijiste que esta era una misionera de mujeres. Y amenacé con denunciarme a la compañía de servicios públicos. Dijo, ¿qué te importa? Dije, mucho. Soy ministro del Evangelio. Amén. Estás ahí parado. Eres la ruina del cristianismo. Cierto. Que Dios conceda el día en que los hombres y mujeres que profesan ser cristianos vivan lo que profesan ser. Habrá una diferencia, una separación del mundo. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 53. Eso es lo que Dios quiere hoy. Tú, al elegir a tu pastor, busca a algunos de estos jóvenes del seminario con más inteligencia que agallas para controlar. Vienen y dicen, es un buen compañero. Va a los partidos y a otras cosas con nosotros. Pero Dios quiere a un veterano, hermano, que sepa distinguir el bien del mal. Así es. Cuando vas a una operación, no buscas a un doctorcito sin experiencia. Busca a un anciano con mucha experiencia. Hermano, cuando quiero que alguien me hable de Cristo, quiero a alguien que haya pasado por momentos difíciles. Aleluya. Alguien con experiencia, que haya hablado cara a cara con él y que sepa de qué habla. Eso es lo que necesitamos hoy. Así es. 54. Allí estaba él en toda su dignidad. Pablo dijo que tendrían una apariencia de piedad. Igual de ritualista, igual de fundamental. Bueno, creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, predicador. Sí, Señor. Exacto. Creemos en la segunda venida. Sí, Señor. Creemos en la conversión. Creemos en aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Creemos en Él como el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Sí, Señor. Está bien. Todas esas cosas tendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Le pregunté, ¿qué opinas de la sanidad divina, de alabar al Señor, de gritar y de todos los milagros, señales y dones de la Iglesia? Ah, eso era para otra época. Justo lo que el Espíritu Santo dijo que sucedería. El Espíritu Santo dijo, ahora tendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Él dijo, apártate de ellos. Porque esto es como Jambres y Janés, que se resistieron a Moisés. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 55. Escucha, esto es un poco de exclusión. Hace unos años, dentro de unas 3 semanas, pretendo estar en el mismo lugar. Columbia Británica. Iba para allá. Había estado todo el día, persiguiendo, habíamos regresado, recién llegados de África. Estaba tan cansado. Me adentré en el desierto durante 2 semanas para descansar. Y estábamos cazando. Y yo tenía unos 21 caballos. Y habíamos retrocedido unas 1000 millas desde una carretera asfaltada y desde una pendiente. Unas 150 millas, bien adentro del desierto. 4 o 5 ministros y yo solos. Y un día me puse a perseguir a un oso pardo a caballo. Y quería acercarme al viejo y ver qué aspecto tenía. Y me di la vuelta en las montañas. Así que esa noche, tuve que esperar a que saliera la luna para poder ver. Se puso un poco nublado, antes de que llegara una tormenta de nieve, y encontré mi dirección, el camino de regreso, porque no hay carreteras ni nada en cientos de kilómetros. Y así, ni siquiera senderos para recorrer. 56. Iba de regreso, y cabalgaba hacia abajo, y ya era muy tarde en la noche. Eran casi las 9. Cabalgaba por un antiguo arroyo quemado. ¿Cuántos saben lo que es un viejo incendio? Donde los incendios quemaron toda la madera y todo eso.
Solo enormes árboles viejos, todos partidos, con la savia quemada y todo, la corteza. Y estaban allí, grandes árboles viejos de aspecto majestuoso. Miré por allí. Y de repente, era el lugar más espeluznante en el que había estado. Miré y pensé, mira esa luna brillando sobre esos viejos árboles blancos. Parece, vaya. ¿Qué es eso? Parece un cementerio, con un montón de lápidas. Y parecía que algo me decía, detente un momento. Bueno, pensé, tengo prisa por volver. Estoy a punto de morirme de hambre, y probablemente me queden unos 8 kilómetros más, cruzando otra montaña. Pensé, ¿para qué quieres que me detenga aquí? Así que me detuve un minuto y miré. Enseguida empezó a soplar el viento. Un viento del cielo bajó y pasó por, y los árboles gritaron, ¡guau! Y pensé, vaya. ¡Qué lugar tan solitario y espeluznante! Pensé, ¿para qué quieres que me detenga aquí, señor? Si quieres que me quede, mejor rezo. Así que bajé, recé un poco y volví a subir. Y el viento volvió a gritar, ¡guau! Y entonces pensé en lo que dijo Joel. Lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió el revoltón. Todas esas cosas. Y pensé, sí. Así es. Esto una vez fue un gran bosque, grandes árboles verdes, pero una vez hubo un gran incendio y lo quemó todo. Como un montón de iglesias. Enormes agujas que sobresalían así. Parecían un montón de lápidas. Entras en lugares con un termómetro espiritual a 1000 grados bajo cero. Entras y alguien dice, amén. Se dan la vuelta. El pastor llama a un diácono y los acompaña hasta la puerta. Pero me interrumpes cuando gritas amén. Bueno, me interrumpes cuando no gritas amén. Así es. Joel 2:25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 57 Entonces, mirando a mi alrededor y esas puntas de lanza, tan muertas como una lápida. Y entonces pensé, bueno, miren aquí. Es cierto. Y pensé, miren. Este es un gran montón de lápidas. Allí estaban, todas de pie. Pensé, bueno, claro. Hubo árboles en un tiempo. Así son estas grandes iglesias formales. Oh, somos grandes iglesias. No hay duda alguna. Claro, los metodistas y los bautistas, y todos juntos. Fueron grandes iglesias en un tiempo. Pero dije, ¿qué hace que ese viento los haga tan tristes? Bueno, se me ocurrió que un día, de repente, vino del cielo, como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y pensé, es cierto. Dios puede enviar un avivamiento pentecostal a la antigua. Y las iglesias solo se quejan cuando las golpea. Están rígidas. Están muertas. No pueden moverse. Dicen, MMM. No existe la sanidad divina. Guay. La sanidad divina se acabó. Los días de los milagros pasaron. No existen los dones del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo fluye a través de sus miembros. Y dicen, oh, no creas eso. Eso es fanatismo. MMM. Somos iglesias. Mira. Lo somos. Tenemos un ritual. Estamos registrados. Ah, sí. Pero, hermano, muerto. El fuego del diablo te ha quemado por completo y no te queda vida. Solo un montón de lápidas rituales. Así es. Lo único que puedes hacer es gemir, llorar y seguir adelante, y Dios está enviando un avivamiento de todos modos. Hechos 2:2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 58 Y pensé, Señor, eso es realmente lo que dijo Joel. Lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Lo que dejaron los luteranos, se lo comieron los metodistas. Lo que dejaron los metodistas, se lo comieron los bautistas. Lo que dejaron los bautistas, se lo comieron los nazarenos. Lo que dejaron los nazarenos, se lo comieron los pentecostales. Y todo está derruido. La iglesia es tan superficial que no sabe qué creer. No sabe a quién creer ni a dónde ir. No saben qué hacer. Lo que a este le quitaron, a los luteranos, lo que les quitó, y lo que dejó, bueno, los metodistas vinieron y se llevaron lo que tenían. Los bautistas se llevaron lo que tenían. Los nazarenos se llevaron lo que tenían. La santidad peregrina se llevó lo que tenían. Los pentecostales se llevaron lo que tenían. Mira el pobre árbol. Pensé, Dios mío. ¿Qué hacer?
Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 59 Entonces pensé en el segundo capítulo de Joel, donde dice, yo restauraré, dice el Señor. Amén. Entonces pensé, ¿qué podrías restaurar, Dios? Ni siquiera hay vida en esa cosa. ¿Cómo pudiste poner algo en esa cosa muerta que está ahí, un viejo tronco con la luna brillando sobre él, gimiendo y gimiendo? No puede dar, no tiene vida. Simplemente está ahí, y el viento va y viene, oh, 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 oh. Pensé, no puedes hacer que esa cosa se mueva, Señor, porque no tiene sustancia. No tiene vida. Está completamente seca. Y pensé, ¿cómo puedes tener un avivamiento con estas iglesias viejas, frías y formales? No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Eso pondrá, en primer lugar, no te dejarán subir al púlpito para predicar este tipo de evangelio. Así es. Ese tipo es un santurrón. No quiero saber nada de él. Así es. Los miembros te aceptarían, sí, pero tendré que consultar con la junta y los diáconos, y todo eso. Cuando llegue a ese punto, no, justo después. No me digas. Ya he pasado por eso. Así es. Bueno, son buena gente, pero hay nada de eso en nuestra iglesia. Simplemente la destrozaría. Hermano, seré como ese anciano de color que dijo, muéstrame la iglesia que haya muerto bajo bendiciones espirituales, subiré a su gran aguja, pondré mis manos sobre su gran torre y diré, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Amén. Así es. No está allí. No puedes. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 60 Ahora, pensé, Señor, dijiste, yo restauraré. ¿Qué vas a restaurar? Até mi caballo y me senté en un tronco. Me estaba interesando. Pensé, yo restauraré. Y pensé, ahora, aquí, restaurarás, dices en esa escritura. ¿Cómo lo vas a restaurar? Directamente aquí vino el viento de nuevo. Lo oí bajar por allí. Si alguna vez has estado en uno de ellos, escúchalo. Solo un sonido lastimero. Inmediatamente oí a alguien decir, retoza, retoza, retoza. Pensé, ¿qué es? Y estaba creciendo un poco de maleza. Arbolitos pequeños iguales. Dije, ahí estás, Señor. Yo restauraré, dice el Señor. Justo en el mismo bosque surgió una maleza, lo que hoy llaman reflujo. Lo que hoy llaman fanatismo. Y dije, miren la diferencia. Cuando el viento golpea a estos, dicen pero cuando golpea a esos arbolitos verdes llenos de vida, empiezan a retozar y a saltar. Un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza. Yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré. Tienen mucha vida. Cuando sopla el viento, simplemente se divierten con él. No me importa lo que diga la gente. Eso no importa. Yo simplemente me divierto con el Espíritu Santo. Donde quiera que sople, simplemente soplo con él. Amén. Amando a todos, pasándolo de maravilla. Odio ser tan rígido. Ay, los días de los milagros ya pasaron. Pensé, alabado sea Dios. Entonces me senté allí y pensé en este capítulo de Judas. Contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Judas 1, 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, hermana, hoy, que Dios los bendiga. Si no los vuelvo a ver de este lado del cielo, es la verdad. Hay algo mi idioma es malo, mi inglés es deficiente. No puedo expresarme bien. Soy un típico paleto de Kentucky, con is, aint, fetch y carry. Pero hermano, sé de quién hablo. Sé lo que sé. No sé mucho, pero lo que sé muchísimo. Solo fui a séptimo grado, pero leí muchos libros de séptimo grado, no conozco el libro muy bien, pero conozco muy bien al autor. Eso es lo principal. Y después de todo, Dios está restaurando aquí abajo, ahora. De entre esta maleza, surge un grupo de gente que está retozando, alborotando, como antes en la iglesia metodista. Ustedes, los metodistas, solían tener sanidad divina, poderes de Dios, gritando.
Bueno, justo aquí, cuando Asbury y los demás vinieron a Estados Unidos, les hablo a algunos de ustedes, estudiantes, de aquí de Asbury, esta mañana. Les hablo de cuando Asbury, su fundador, llegó por primera vez, y algunos de ustedes, personas respetables de iglesias metodistas y bautistas, y demás, cuando llegaron, a los metodistas se les llamaba santos rodantes. De ahí su pasado. Y entraban allí y predicaban el mismo evangelio que yo predico, hasta caerse al suelo. Y se quedaban allí toda la noche bajo el poder del Espíritu Santo. Y tomaban jarras de agua, se las tiraban en la cara y los abanicaban. Si tan solo los hubieran dejado en paz, habrían salido airosos, sin duda. Amén. ¿Sí? Aleluya. 62. Dios quiere restaurar la fe que una vez fue entregada a los santos. Usted dice, hermano Branham, ¿es esa la fe? No tome el ritual metodista, el bautista ni el pentecostal. Tome la Biblia. Veamos lo que hicieron. Estaban todos unánimes en el aposento alto. Y de repente, un mismo viento fuerte, que vino del cielo, llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, usted dice, ellos dijeron, oh, no sé si hacer esto o no. Si salgo, se burlarán de mí. Si digo algo, bueno, no pudieron haber, no, señor. El Espíritu Santo los encontró, a esa panda de cobardes. Recibieron vida, entraron por ventanas y puertas, salieron a la calle y actuaron como locos. Se tambalearon, gritaron y vociferaron por todo, como borrachos. Así que la iglesia ritualista de aquel entonces decía, estos hombres están llenos de vino nuevo. Escucha, hermana, eras tan digna en el círculo de costura de tu iglesia, y demás tenías un gran prestigio social en Louisville, New Albany y Jeffersonville. La bendita Virgen María estaba allí. Y si Dios Todopoderoso requirió a la bendita Virgen María y no la dejó ir al cielo hasta que tuviera esa experiencia, ¿cómo vas a llegar tú sin ella? Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. 63. Hay algunos ministros aquí, con todos estos títulos académicos a cuestas. El pequeño Pedro, el predicador de tribuna, se subió a una tribuna y dijo, varones de Judea y habitantes de Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Estos no están borrachos como suponen. Hermano, él está hablando por ese grupo. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervas derramaré mi espíritu. Daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapores de humo. Esto sucederá antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Escuche, mi digno hermano. Dice, ven y ten la diestra de la comunión. Tomaremos la sal, la sacudiremos y te echaremos un poco de agua. Te pondremos a prueba 6 meses. Te aceptaremos por carta. ¡Qué vergüenza! Ustedes, los bautistas, vienen y los sumergen en el agua, mientras siguen fumando cigarrillos, yendo al cine y cosas así. Baja como un pecador seco y sube como un pecador mojado. Lo nombran diácono en la iglesia. Con razón. Vive con 3 o 4 esposas, se ha casado y divorciado media docena de veces, y lo ponen en la junta de diáconos. Con razón las iglesias están contaminadas, y no pueden creer en la sanidad divina, y gemir, llorar y seguir así cuando el avivamiento del Espíritu Santo llega a Louisville. Quizás sea mejor que me detenga ahora. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Hechos 2, 18. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Hechos 2, 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hechos 2, 20. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo. 64. Dios te bendiga, hermano. Solo soy un predicador de sasafrás a la antigua. Si no puedes con ello, sálvate. Eso es todo. Así es. Lo que necesitamos es un avivamiento a la antigua en Louisville, y entonces podremos tener un servicio de sanidad a la antigua. Bueno, que el Señor te bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, mi alma está tan extasiada esta mañana. Siento que podría, oh Dios, predicar todo el día cuando tu Espíritu Santo me imprime las palabras así. Aquí está esta querida, pobre y pequeña iglesia, Dios, de pie aquí tratando de contender por la fe que una vez fue entregada a los santos. Dios, bendice a su pastor. Bendice el lugar sagrado donde se encuentra. Y que las señales y los prodigios acompañen a esta iglesia hasta que Jesús venga. Muchas otras iglesias están representadas aquí de diferentes partes del país. Que tu Espíritu Santo los bendiga esta mañana, Señor, tan abundantemente que, al regresar a casa, griten, canten y se regocijen. Que los miembros de estas grandes y excelentes iglesias, no tengo nada en contra de ellos, Señor, solo que siguen el camino de Caín. Herejía en la contradicción de Coré. Cuando Coré se levantó y dijo, ¿quién es Moisés más que cualquier otro? Pero él tenía el mensaje, Padre. Tú lo vindicaste. Tenía una columna de fuego siguiendo a su grupo. Y abriste la tierra y los absorbiste. Y profetizaste por medio de tus profetas, y dijiste que sucedería lo mismo en los últimos días. Y estamos aquí para verlo. Números 16, 1. Y Coré hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron hombres, Números 16, 2. Y se levantaron delante de Moisés, y algunos de los hijos de Israel, 250 príncipes de la asamblea, ilustres en la congregación, varones de renombre. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Señor, que la gente de esta audiencia, no hablándoles, Señor, ni hablándoles para que oyeran lo que te decía. Tú conoces mi corazón, sea o no tan hipócrita. Pero, Dios, que sean salvos y llenos del Espíritu. Que sus corazones ardan con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Que vayan a sus iglesias y lleven el mensaje de que han nacido de nuevo. No serán una deuda, serán un orgullo para cualquier iglesia o comunidad. Concédelo, Padre. Bendícenos a todos. Bendice a los no salvos. Bendice a los fríos e indiferentes. Que vengan y se animen al fuego espiritual de Dios esta mañana. Concédelo, Señor, a aquel que da vida eterna. Bendice a los enfermos y a los afligidos. Bendice a la niña que toca el piano y la música. Bendice a los que cantan, a este joven, a los jóvenes que dirigen los cantos, al hermano Caubles, a los diáconos y a todos estos queridos hermanos. En el día en que, cuando la gente piense que esto es fanatismo, me abran las puertas, me amen y digan, ven, hermano Branham. Abre tu corazón y haz lo que Dios te diga. Dios, que sean tus hijos por siempre. Concédelo, Padre. 66. Te ruego que bendigas al pueblo. Escucha la oración de tu siervo. Derrama tu espíritu esta noche sobre esa audiencia. Derrámalo allí, Señor, hasta que cientos vengan a ti y se hagan grandes señales y prodigios. Que esta sea una noche en la que, al salir de Louisville, Señor, no haya ni un solo débil entre nosotros al salir de este auditorio. Escucha la oración de tu siervo, Señor. Si he hallado gracia ante ti, responde a mi oración. Que sea esta una vez más, Padre, te lo ruego. Concédelo para tu gloria. Perdónanos nuestros pecados. Y si he dicho algo contrario a tu palabra, oh Dios, perdóname. Y úngeme de nuevo para que diga la verdad. Pero, según mi leal saber y entender, he hablado por inspiración y por tu palabra, Señor, para confirmarla y respaldarla, y decir que es la verdad. Que el pueblo la reciba y sea bendecido por ella. Pido por el nombre de Jesús. 67. Con la cabeza inclinada, y si el organista me lo permite, solo por un momento.
Me pregunto mientras están aquí, sentados aquí, amigos, no adopten el estilo de mi predicación. Tomen el mensaje, no al mensajero. Si un hombre entrara por esa puerta ahora mismo, podría estar vestido con harapos. Podría ser, cualquier cosa. Pero si tuviera un telegrama para ustedes, diciendo que han recibido $1.000.000, que son sus herederos, no notarían al mensajero. Notarían el mensaje. Y mi gramática es pobre, diferente a la de su pastor. Es la forma en que el Señor trata con estos, diferente a como es en su iglesia. No noten eso, pero noten lo que he dicho. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él vive entre las iglesias hoy, produciendo los mismos resultados, restaurando la fe que una vez fue entregada a los santos. Las mismas señales y prodigios están probando y acompañando a este tipo de ministerio. No le dirán hoy a Dios, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Siento la guía del Espíritu Santo, aunque tarde, siento la guía del Espíritu Santo para hacer esto. Quiero saber, quizás nunca lo vuelvan a encontrar en esta vida eterna. No lo sé. Quizás nunca los vuelva a ver en esta vida eterna. Quizás nunca vuelva a estar en la iglesia de la puerta abierta. Pero desde lo más profundo de su corazón, en el nombre de Jesucristo, les pido. Si realmente sienten su necesidad de Dios, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, que Dios y yo los veamos, levanten la mano. Digan, de verdad, hermano Branham, estoy convencido de que necesito más de lo que tengo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Muy bien. Que Dios los bendiga. Si hay 300 personas aquí esta mañana, hay 250 manos levantadas, mostrando lo que significa. Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel. Cuando los pecadores se hundieron en la corriente, perdieron todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Desde entonces, por la fe, vi el arroyo que tus heridas fluyen. El amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Y en una canción más noble y dulce cantaré tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua balbuceante yace silenciosa en la tumba. 68 Algún día glorioso, cuando pasen por mi tumba, algunos de ustedes jóvenes, si Jesús tarda, quiero que recuerden. Miren, allí yace el pobre hermano Branham, pero sudó la vida por sus convicciones. Amaba al Señor Jesús. Creo que hizo lo mejor que pudo. Un día estuve en su reunión. Allí fue donde acepté a Cristo. Que el Señor los bendiga. Mientras tienen la cabeza inclinada, mi corazón se siente apesadumbrado. Hermano Caubles, venga un momento. Con la cabeza inclinada, guíenos en oración mientras estoy aquí con ustedes.